Don Jaime, un placer recibirlo. Un gran gusto siempre estar contigo en las entrevistas. Y comentaba off the record que el programa de Novarecio está visto en toda Sudamérica. Yo hace años que no salgo en televisión ecuatoriana, porque es territorio de Santiago Nieto, de mi socio. En Perú tampoco, en Bolivia. Pero en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Ecuador, me conocen mucho por los programas de Novarecio. Pero qué, no sabe Me interrumpan en la lo calle. vanidoso que me hace. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de Bolivia, Perú, Paraguay que nos ven. Yo me sorprendí hace unas 3 semanas que estuve en Santa Cruz, ciudad que no conocía, nunca estuve en Santa Cruz. Por lo demás, divina la ciudad, tiene cosas hermosísimas. Y en el aeropuerto un señor me interrumpió, me dijo, ¿usted es Durán Barba, no? Sí, le digo, le he visto ese con Novarecio, qué buenas entrevistas. Qué bueno. Pero la mención a Novarecio es absolutamente frecuente. Y yo diría que la televisión argentina es mucho más vista en otros países que la de otros países. Claro. México, yo vivo también mucho en México, no se ven canales mexicanos en Sudamérica. Y hay buena televisión también en México. Pero televisión argentina se ve mucho. Creo que es uno de los patrimonios de Argentina, la prensa escrita también, todo el mundo conoce La Nación, Clarín, Perfil. Tenemos una gran prensa y el cuidar al periodismo nacional es muy importante, porque es uno de los patrimonios culturales de Buenos Aires. Bueno, me alegra mucho. Este año tengo reloj de arena para que nos acompañe en toda la entrevista. Genial. Ya que lo trajo, voy de lo particular a lo general, seamos inductivos. Habló de hay que cuidar a la prensa. Estamos en un momento donde el presidente todos los días dice no odian lo suficientemente a los periodistas. ¿Cómo ve eso? Esa me parece una equivocación enorme de Milei. Yo no soy una persona fanatizada ni en pro ni en contra. Creo que en el lado económico ha hecho cosas interesantes. He visto hace poco un reporte del Banco Mundial, otro del Fondo Monetario, que dicen que Argentina crecería el 5% este año, cosa que en América Latina solamente Ecuador parece que está en la misma situación. Tiene cosas buenas. Yo de hecho me llevo bien con algunos funcionarios del gobierno, que fueron funcionarios también de Mauricio Macri o que conocí en la oficina. Entonces no estoy fanatizado en contra de Milei de ninguna manera. Pero el choque con la prensa me parece absurdo. A todo presidente con que he tratado bastantes, les digo siempre, acordate que tu empleo se acabe en 4 años o 8 a lo mucho. El periodista seguirá ahí eternamente. No es una buena idea pelearse con los periodistas. Correa en Ecuador se dedicó los 10 años de gobierno a insultar personalmente a fulano, que esto, que es capitalista. Bueno, el problema está de que desde que salió del país hay una pregunta que siempre tiene el mismo resultado. ¿Usted podría votar o nunca votaría por un candidato apoyado por Correa? El nunca votaría tiene siempre 55. Wow. Y es por eso, insultó personalmente a tanta gente. Y luego uno dice, ¿qué se saca con eso? Porque hay también una hipertrofia de los políticos que creen que los periodistas, los consultores políticos, ahora que estamos de moda para el tiro blanco, manejamos al país, y no es cierto. Nadie maneja el país. La gente cada vez se ha hecho más autónoma, hace lo que le da la gana, dice lo que le da la gana, y no es cierto que ahora ni la prensa, ni la iglesia, ni los intelectuales, nadie controla al conjunto del electorado. Se ha vuelto un electorado muy difícil de comprender. Yo estoy muy dedicado a estudiar el tema. De hecho, estoy trabajando muy intensamente para hacer un posgrado, que espero que sea el posgrado estrella del mundo. He hablado ya con varios presidentes latinoamericanos, que no me interesa porque son presidentes, sino porque son gente interesante, con la que uno puede hablar cosas valiosas, como López Obrador, como Iván Duque, para que sean profesores del posgrado, para hacer un posgrado totalmente heterodoxo, formar a los presidentes de los próximos 40 años. Eso es lo que pretendo. Estoy yendo de país en país. Esto lo estamos haciendo con el Grupo Perfil, con una universidad que tiene Perfil. Y estoy muy, muy dedicado a eso. Yo
Creo que uno de los problemas graves que tiene esta nueva política que nació y que no se va a morir, porque la que se murió es la otra, es la ignorancia de los líderes. Desventuradamente, el presidente de Estados Unidos es un vendedor de terrenos, que cree que es cuestión de comprarse Groenlandia, comprarse Canadá, y que se puede hacer un resort en Gaza. Es una mentalidad absurda. Un estadista debe tener una visión holística de las cosas, comprender lo que es la cultura, y los gazatís son finalmente los mismos filisteos de hace 3000 años. O sea, usted lo que le atribuye como problema más serio a los líderes es que son ignorantes. La ignorancia. Gran parte de las cosas que hacen son fruto de la ignorancia. Ignorancia que puede existir en una persona que conoce mucho solamente un área, pero no tiene una visión de conjunto. Porque yo he estado muchas veces en Canadá, he dado clases en la Universidad de York, conozco bien Canadá. Los canadienses siempre se creyeron europeos. Hace pocos días hablaba con un importante académico canadiense que me mandó un paper por cuestión académica, y yo le respondí, ¡viva Canadá! Y me respondió enseguida, oye, qué bien lo que vos dices, porque vos sabes que los de Estados Unidos ni siquiera hablan inglés. Ellos hablan American, que es una lengua de segunda. Nosotros hablamos inglés. O sea, Canadá siempre se ha sentido más europeo que americano. Es un reino cuyo jefe de Estado Es es el rey. el rey de Inglaterra, pero nunca se sintieron iguales a los norteamericanos. Ellos siempre han tenido un cierto desprecio por el vulgo. Pero me quedo pensando en esto, ¿Cómo que puede ocurrirse este tipo de decir que va a adquirir Canadá para ser el Estado 51? Es desconocer la cultura, desconocer la vida. ahora me quedo pensando en esto, que es los líderes tienen un gran expertise en una cosa, pero no miran holísticamente. ¿Lo comprende a Milei, que sabe de economía, pero el resto no lo mira? Sí, sí. Yo creo que sabe de economía, creo que no le interesan las otras cosas, que es más grave. No solamente las ignora, sino que no le interesa. Y no, yo creo que es necesario hacer cosas como la que hizo Macri. Macri tenía un equipo enorme de gente, enorme. Había un montón de gente que alimentaba al presidente con informaciones, con cosas, porque, a ver, no vivimos de muchos prejuicios, todos. A propósito de la última elección ecuatoriana, yo me llevo bien también con gente muy de izquierda de Argentina, y hubo muchos argentinos en la elección esa. Los indios van a votar por el candidato de Correa. ¿Y por qué? Porque son indios. ¿Y qué tienen que ver los indios con la revolución industrial inglesa? ¿Qué tienen que ver con Marx? No, pero son oprimidos. No, 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 no. Yo he vivido con indios en el oriente, con shuaras. Mi padre tenía propiedades en Sucúa, y en mi infancia yo pasé muchas veces con los que los blancos llamaban jíbaros. Jíbaro significa perro salvaje, y les decían así porque ellos acostumbraban a reducir cabezas, hacían las zanzas. Mi padre tuvo 2 haciendas de ahí. Yo mi infancia la pasé con niños shuaras, y claro, la vida es así. A mí me parecía normal que en la casa haya 9 zanzas humanas en la sala, una de un misionero norteamericano y 8 de indígenas shuaras. Y ahora digo, eran cabezas humanas. Claro. Pero era normal, y era gente divina. Los shuaras, y cuando yo comentaba en la escuela en Quito, la escuela de aristocracia, hablas con jíbaros, son divinos. Voy con ellos a pescar, a cazar, es gente linda. Pero los shuaras, sí, es gente que tiene otra cultura. Y ahí aprendí, ahí empezó mi cabeza a funcionar como funciona. Es decir, bueno, hay gentes que creen cosas totalmente distintas de las mías, sienten cosas totalmente distintas, pero son buenas gentes. Y yo lo que tengo es comprenderles. La diversidad es el modo de, ¿no? La diversidad, mira, en el fondo es una ley importante de la materia, no solamente de los seres humanos. Originalmente, ¿qué pasó hace casi 14.000 millones de años? Se produjo el Big Bang. ¿Y qué había al principio? Una cosa informe, ni siquiera átomos había.
cuando 280 millones de años después del Big Bang se producen los primeros átomos de hidrógeno y eso ilumina el universo. Se produce el mapa cósmico de microondas, que es una cosa maravillosa. Ese es todo el universo con colores, donde lo más rojo son zonas en donde había miles de grados centígrados de temperatura, etcétera. Y toda esa cosa era uniforme. Era todo lo mismo, una especie de plasma. Después hubo solo hidrógeno. Recién a partir de las supernovas que se fueron con las primeras estrellas, asoman esto que somos nosotros, calcio, hierro. Son muchísimo después, con la explosión de las supernovas. Y se va diversificando y diversificando y diversificando. La vida, ¿cómo nació? Algas rojas en el océano nuestro, y todo era algas rojas, no había nada más. Se fue diversificando y ahora tiene todas estas expresiones tan maravillosas de la vida, desde una iguana hasta un elefante, pasando por los seres humanos. O sea, hay una tendencia a la diversificación, que es una de las dos leyes de la materia, la otra es la gravedad, a la unificación, pero el progreso se da por la diversidad. Está claro. Yo me quedaría hablando solo de los jíbaros. O sea, me parece que da para que hablemos 50 minutos, pero para abordar alguna cuestión coyuntural y sacarlo, usted decía, es un error el de Milei pelearse con... ¿Lo llama Milei? ¿Habla usted con Milei? No. No he hablado con Milei, no. Lo llama después de este programa y le pide un consejo respecto de no odian lo suficientemente a los periodistas. ¿Qué le dice usted? Acordate que vas a dejar de ser presidente pronto. ¿Para qué te peleas con la gente? Tienes méritos. No hay duda que Milei es un hombre inteligente. Yo no dudo de eso en absoluto. Pero ese mismo señor, con esas mismas ideas, he tratado mucho con Sturzenegger, tipo realmente brillante, inteligente, un currículum académico descomunal. Sturzenegger tiene publicado un libro con el London School of Economic and Political Sciences. Sí, no publica cualquiera. No. Latinoamericano que yo conozca, solo él. O sea, es un tipo de gran nivel. Las ideas que tiene son muy originales. Sturzenegger se caracterizó siempre por pensar las cosas en desorden, lo cual me parece maravilloso, porque es distinto. Estás haciendo una cosa interesante, ¿para qué te peleas con todo el mundo? Bueno, le van a echar un poco la culpa a usted de esta pelea, porque allí está Santiago Caputo, allí está Rodrigo Lugones, que son discípulos suyos. Sí, y los estimo mucho. Lugones es de las personas que más ha trabajado conmigo en el continente. Trabajamos con Lugones en México, en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, en Argentina. Lugones fue el que armó originalmente, cuando era jovencito, la candidatura del Colorado de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Él fue el tipo. Desde ese tiempo ha trabajado conmigo y yo lo estimo mucho a él, a su señora, a sus hijos, a su padre. Es una persona a la que estimo mucho. Santiago también, a Santiago lo conozco desde el 2007, cuando era muy jovencito, porque sigue siendo joven, pero en ese tiempo era mucho más joven. Es un chico inteligente, lector, que es lo que yo privilegio tal vez de formación profesional. Fui siempre maestro. Y a mí lo que me aburre es la gente tonta o ignorante. No tengo tiempo, me aburro. Pero cuando son inteligentes, aunque piensen cosas totalmente distintas de las mías, me parece interesante. Yo no he dejado de leer o de ver El cohete de la luna nunca. Me encanta. Aunque no piense como Berbisky de ninguna manera. Como Berbisky, pero he tratado con él, le he buscado, he conversado. Es un hombre culto, inteligente, que piensa cosas totalmente diversas de las mías. Pero en eso está la riqueza de la vida. No, cuando yo hablo de que la televisión argentina es maravillosa, claro, tengo bastantes amigos en el medio, pero no me refiero solamente a ellos. También veo siempre C5N. Me ha entrevistado el Gato Silvestre, me gusta. Yo no creo en verdades exclusivas. Yo creo que el progreso viene de la confrontación de diversas ideas. Milei tiene las suyas. Le conviene hablar con gente distinta. A él le conviene, al país le conviene. Hablar con gente distinta y no encontrar que el distinto es comunista, es zurdo, hay que perseguir. No, es distinto y por tanto
vale la pena conversar con él. Yo creo en la riqueza de la diversidad como algo esencial en la materia, no solo en los seres humanos. Es esta tendencia que nos llevó de ser algas rojas a hacer todas estas formas de vida maravillosas que ahora existen. Es que del fenómeno de la confirmación de lo propio no nace cosa nueva. O sea, es como un círculo vicioso, ¿no? El tema es que el Internet nos ha llevado a eso. Nos ha llevado a vincularnos a través de los algoritmos con gente semejante. La máquina ya sabe, a ver, Durán Barba piensa de esta manera. ¿Cuáles otros hay parecidos en el mundo? Claro. Y entonces, como converso con otros que tienen percepciones de la realidad parecidas a las mías, creo que esa es la verdad. Entonces, tuvimos hace unos pocos años aquí en Buenos Aires el Congreso Mundial de Terraplanistas. Gente que cree que la Tierra es plana. Eso no era posible sin el Internet. Porque cuando alguien creía que la Tierra es plana, conversaba con cualquier otro y le decía, eres un idiota. Con Internet se conecta con otro, con otro, con otro, con otro. El Internet está lleno de idioteces. Hay sitios en los cuales flamea la bandera norteamericana cuando llegaron los astronautas a la Luna. Y dice, sí, todo el mundo cree que la Tierra es plana, perfecto. Hubo un congreso internacional de terraplanistas en Buenos Aires al que asistieron delegados de 50 países. ¿Por culpa de quién? De los algoritmos. Sin algoritmos eso no era posible. El caso ese impresionante que hubo en Alemania del sujeto que se comió a otro, que estaba vivo y que participó de esa macabra escena de comerse a sí mismo. Muy curioso porque no pudieron condenarle al caníbal porque no estaba tipificado en el Código Penal alemán una cosa tan monstruosa. Lo genial no solamente es que se haya encontrado a un tipo que quería que le coman vivo, sino que cuando analizaron los papeles de este tipo, había 200 candidatos que se presentaron para ser comidos y él escogió cuál. Solamente en Internet era posible eso, porque Claro. si alguien va por la calle diciendo quién quiere que le coma, no va a encontrar nunca. Ese fenómeno del me gustismo, ¿no? O sea, digo, yo debo tener razón, si, mirá cuántos me gusta tengo, cuántos like o cuántos... me quedo pensando en esto, usted decía, Santiago Caputo es una persona inteligente, curiosa, aunque piense o no como usted. ¿Le sorprendió verlo en este triángulo de hierro, en el segundo escalón de la decisión? El presidente aquí, en el estudio acá al lado, le dijo a Antonio Laje, está el jefe de gabinete, pero después está el ok de Santiago Caputo y luego el mío. ¿Le sorprendió semejante envergadura de poder? No tanto. Él, Lugones, Garat, son chicos muy competentes. Son chicos, pues, digo chicos. Sí, son chicos. Porque soy viejo. Pero es gente valiosa. Es gente que lee mucho, que estudia mucho. Ha estado en un montón de seminarios internacionales. No son chicos del colegio que... No. Es gente que ha estudiado, tiene sus puntos de vista, como los tiene mucha gente de izquierda. Yo en México me llevo muchísimo con gente como Marcelo Ebrard, López Obrador, René Bejarano, algunos líderes de izquierda de México. Y me siento muy bien. No pienso lo mismo, no. Pero me siento bien porque trato con gente que es diversa. Porque para llevarme con alguien que piense lo mismo que yo, pierdo el tiempo. Me veo yo mismo en el espejo y listos. No, son personas que piensan de otra manera. Por otro lado, yo creo que si antes hubo una brecha generacional entre los más jóvenes y los más maduros, ahora no hay una brecha sino un abismo. Yo intenté explicarle a un nieto mío que era un guerrillero y no lo logré. Yo viví la década de los 70, acá. He tenido amigos montoneros, claro, amigos del ERP también. En la universidad había gente que simpatizaba con el Partido de los Trabajadores, con montoneros. Y muchos eran muy buenas gentes. No, esta demonización de que aquel que piensa como Milei es sirviente del imperialismo. No es sirviente del imperialismo. Es un tipo que piensa de otra manera. Aquel que piensa como los de izquierda. No, pensaban de otra manera. Y me enriquecí tratándolos. Yo creo que la diversidad es la clave de todo
y que si el gobierno, en vez de insultar a quienes piensan distinto, los invitara a conversar y escuchar a sus puntos de vista, podrían hacer un gran gobierno. ¿Teme que haya riesgo de autocracia en la Argentina? A ver, esta nueva corriente de líderes populistas no cree en las instituciones. Eso es real. O sea, cuando el señor Trump dice que puede anexar Canadá, no ha estudiado y no entiende el derecho internacional. No, cuando se viste de papa y dice que sería buena idea de que el presidente norteamericano sea papa, bueno, no entiende la religión. Yo no soy religioso, yo no soy católico, pero respeto a los que creen esa cosa. No se me ocurriría decir que qué buena idea que el Jaime sea papa. No. Pero dígame que no se lo imaginó nunca, que el presidente de Estados Unidos y que publique una foto con el atuendo de papa es distópico. Que publique en su sitio, porque yo al principio pensé que era una meme hecha para un enemigo. Claro. Que alguien le está haciendo un chiste. No, es él, y después dice, sí, esa es una buena idea. Es que son personas que están un poco al margen de lo que fue la lógica política que implosionó con la caída del socialismo real. Hasta ahí hubo una lógica, 1990, básicamente, diciembre del 89. Pero, para bien o para mal, la gente se dividía en izquierda, en derecha, en demócratas, comunistas. Había una brújula. Creo que con muchas equivocaciones también, pero bueno, había brújula. Terminado eso, tenemos de pronto un presidente norteamericano aliado a Rusia que ataca a la OTAN. Dice, esto no era pensable, no sé dónde salió esta cosa. Un presidente que dice que quiere anexarse Groenlandia. Vamos a recuperar Groenlandia. Groenlandia fue diócesis de la Iglesia Católica en el año 1104. 1104. 500 años antes de que llegue, 400 años antes de que llegue Colón a América. Porque los vikingos pasaron por Islandia y de ahí bajaron a Groenlandia. Groen significa verde, la tierra verde, y bajaron hasta la isla de Manhattan. En la isla de Manhattan se toparon con unos tipos rojos que les atacaban, porque los pieles rojas se llaman así porque solían teñirse de rojo el cuerpo para la guerra, y estos, como eran cristianos, pensaron que eran los diablos. Se asustaron y volvieron a Groenlandia, y por eso no se metieron en Manhattan. Pero estaban ahí antes de que se piense que podía existir Estados Unidos. ¿Cómo es que van a recuperar Groenlandia? Groenlandia, en ese tiempo había el reino Noruega-Dinamarca, y ellos son los que colonizaron Groenlandia. Cuando se dividen Noruega y Dinamarca, Dinamarca se queda con esa provincia, que era una vieja provincia vikinga. Claro. Entonces, ahora, usted dijo, son populistas. ¿Trump es populista? Claro. ¿Milei es populista? No me gusta mucho usar el término populista porque no significa nada, pero lo utilizaría ahora como distópico. Es gente freak, es gente rara, es lo que son. Porque además, ideológicamente, de acuerdo a lo que llamábamos ideologías antes, Milei y Trump son totalmente encontrados. El uno es un proteccionista loco y el otro es un aperturista total. O sea, no tienen nada que ver. Ahora, es todo tan loco como que Milei supone que es muy amigo de Trump y nunca ha podido conversar con Trump porque no hablan el mismo idioma. Milei no habla inglés y Trump no habla español. Entonces, ¿cómo usted puede decir tengo una íntima amistad con otro con quien nunca habló? Sí, el intérprete inhibe tu posibilidad de proximidad, de verdad. Absolutamente, absolutamente. No pasa lo mismo con una persona como Marcelo Ebrard, que habla inglés, francés, una serie de idiomas perfectamente. Yo le he visto tomar el teléfono y hablar con quien quiera. O con el presidente ecuatoriano Noboa, que tiene 3 posgrados, habla inglés mejor que el español y vivió en la casa de la familia Kennedy porque son 2 familias íntimamente vinculadas, la suya y la de los Kennedy. Entonces, él sí habla con cualquier alto funcionario norteamericano
porque está educado en la upper class norteamericana y pertenece a ella. El señor Robert Kennedy, que es actual ministro de Trump, es el padrino de primera comunión del hermano de Noboa. Ahí puedes decir que somos amigos. Claro. El ministro, padrino de mi hermano. Ahora, me gusta esta expresión de que hay que no decir que son populistas porque no significa nada, son freak. Sí. ¿Hay algún, no sé, algún marco de esta freak, esta actitud, iba a decir friquismo, pero bueno, ¿qué clase de friquismo son? Yo diría que aquello, tenía yo una vieja frase que decía, aquello que disgusta enormemente a mi abuelita es lo que les gusta a los jóvenes actuales. Entonces, para hacer una campaña electoral, si quieres llegar a los jóvenes, haz algo que le indigne a mi abuelita. Y esto funciona muy bien. Y es lo que les pasa. Yo no vi nunca un gobierno en que un elfo tenga influencia. ¿Un elfo? Claro. El secretario de la diputada Lemoyne es un elfo. Él dice ser elfo, no ser humano. A ver, en mi pasión por la diversidad no me parece una barbaridad, pero sí me llama la atención. Porque no he conocido otro elfo de funcionario de un gobierno. Solo a alguien que está en esa perspectiva, que diría yo es la antiperspectiva de la sociedad establecida. Solo a alguien así se le ocurre vestirse de papa y poner eso en el site de la Casa Blanca. La última vez que charlamos usted dijo algo que yo uso mucho, espero citarlo bien. Usted decía, los líderes hoy tienen algunas características. Se oponen, por derecha o por izquierda, son emocionales. O sea, hay una... Y usan su vida personal como parte de la campaña. Verifica todo esto. Además se divierten mucho, porque no son serios. Pongamos el ejemplo de la antigua izquierda del siglo XXI, que no creo que fue de izquierda, pero en fin. Son serios. Hablan contra el imperialismo. Ahora Correa ha descubierto que existe una tinta mágica que salta de un voto a otro. Pero hablan en serio. Estos se matan de la risa. Yo creo que cuando Trump pone esa foto en el site de la Casa Blanca, un presidente norteamericano con los atuendos propios de un papa, se mata de la risa. Me parece graciosísimo. Ahí hay un aspecto que nadie acaba de comprender. Bueno, las personas con mentalidad tradicional no la comprenden. Y es que hay algo de gracia en todo esto. Milei era extremadamente divertido en la campaña. Y eso no es un ataque. Es algo que difícilmente otros pueden hacer. Cuando entraba a un local, su cuerpo, el león, el león fingiendo la voz de un león, era extremadamente divertido. Los del PRO, que fueron eso en el tiempo del PRO republicano, en que Macri saltaba el bache y todo eso, se convirtieron en serios. No, ahora que no haya risas, que no haya globitos, que todos reflexionemos sobre cómo los pobres deben sufrir. Salieron terceros. Milei es interesante. Lo primero que tiene que hacer un candidato para llegar a los electores es que le vean. Y si usted es aburrido, no le van a ver. A mí, más allá de que, claro, con mi mentalidad me chocaba, la frase esa de Trump sobre que los haitianos se comen los gatos y los perros en Springfield, era una cosa racista, odiosa, pero le sirvió muy bien. La avalancha de memes que hubo con eso fue impresionante. Y era muy divertido ver a los haitianos persiguiendo a los perros y a los gatos. Eso le dio más votos que cualquier discurso serio. Usted sabe que me acordé mucho de usted cuando el debate entre Kamala y Trump, porque no caí en la trampa conservadora de decir ganó Kamala, porque era lo más fácil de decir. Había sido sólida, razonable, y demás. Pero volvió a pasar, yo no sé si un fenómeno tan parecido al de Milei con Massa, pero más o menos, ¿no? Volvió a pasar lo mismo. Massa evidentemente fue más estadista, ordenado, lo que él decía tenía mucho sentido,
Pero Milei aplicó ese libro extraordinario de Gladwell que se llama David y Goliat. Gladwell dice que la mayor parte de guerras físicas incluso las ganó David, el más débil, nunca el más grande. Vietnam es uno de los ejemplos más paradigmáticos. Muy inteligentemente, Milei jugó a David. Entonces estaba el tipo preparadísimo, estadista. Un rato dije, ¿y qué más quieres preguntarme? O sea, la gente sintió que le hacían bullying a Milei. Y entonces Massa se llevó el debate y Milei se llevó los votos. Mencionó algo que no sé si sigue existiendo. Usted dijo algo parecido al PRO. ¿Sigue existiendo? El PRO republicano que hubo entre 2005 y 2019 voló en pedazos. De hecho, ahorita en la elección de la ciudad están los radicales por un lado, la coalición por el otro. La coalición por el otro, Rodríguez Larreta por el otro, el PRO por otro. Y yo creo que el gran problema del PRO de los últimos 4 años es que no encontró su lugar en el espacio político. Porque si usted lo que quiere ser es un mileísta despreciado por Karina, es poco atractivo votar por usted. Si es mileísta, el elector vota por Milei. ¿Para qué vota por uno que es mileísta también, pero al que no le dejan trabajar, como decía Mauricio, con el gobierno? El PRO tuvo mucho sentido cuando fue un PRO republicano. El PRO respetó la libertad de prensa, no atacó a los periodistas. Siempre el poder tiene chispas con los periodistas. Obvio. Es natural. Pero nunca atacó de esta manera a la prensa. El PRO Mauricio chocó con Bergoglio cuando era arzobispo de acá por tener una posición abierta frente al matrimonio igualitario. Y a mí me pareció muy bien. Pero un partido debe tener un espacio propio. Y ese PRO, que era una alternativa republicana al peronismo, tuvo un espacio que perdió. ¿Habla con Mauricio? No he hablado con Mauricio el último año. Digo, quiero decir, usted fue, no sé si es oportuna la pregunta, pero fue usted que armó la candidatura al presidente, que le permitió ganar a Mauricio, fue el que le dijo no te presentes en la reelección de Cristina. O sea, como estratega, chapó, porque hizo... ¿Cuántos presidentes hizo en Latinoamérica? Bastantes. El último hace 4 semanas colaboré con Novoa y fue la paliza más... Antes tuve una campaña... Hay 2 campañas especialmente curiosas. La de Guillermo Lasso, que en la primera vuelta sacó 19%, los correístas 36%, y en 6 semanas logró el 54%. Esa es una cosa casi milagrosa, casi impensable. Fue un gran candidato, muy disciplinado, muy claro. Es una campaña hecha milímetro a milímetro técnicamente, porque no había ninguna posibilidad de ganar. Y la otra gran campaña fue la de Francisco de Narváez en la provincia. El peronismo presentó ahí la lista más espectacular de su historia. Todos los nombres. La encabezaba ni más ni menos que Néstor Kirchner. Ah, claro. Iba de segundo Scioli, de tercero Massa, en una misma lista. Y en ese tiempo Francisco no era un político famoso, no había sido ministro. No, era nuevo. Cuando tomemos en cuenta que Cristina sacó en la elección 2 años antes 60% en la provincia. Con esa lista superstar iban a sacar 80%. Y de Narváez le ganó. Fue un gran candidato, un tipo muy disciplinado. Pensaba en esto, de Macri. ¿Cómo lo veo hoy a Macri? Mira, honestamente yo tengo mucho aprecio por Macri. Me cae muy bien. Creo que hizo muchas cosas bien. Pero en Argentina, en Ecuador, en varios países, tenemos un problema grave y es que no hay un sitio para los expresidentes como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en México. Cuando usted es expresidente norteamericano, tiene un sitio importante. Sí, claro. O sea, la biblioteca del presidente y el presidente en funciones de llama, conversa. Es un hombre de consejo del más alto nivel. En México lo mismo. Los presidentes son una institución a condición de que no se metan en nada. En México,
Si un expresidente se mete en política, ¡ay! Le hacen bolsa. Pero si no se mete en nada, es una especie de profeta, un santo perfecto. Acá, alguien a quien tuve mucha estima también, Carlos Menem, terminó de candidato a cualquier cosa en cualquier lado. Y Menem fue un gran presidente. Yo creo que hizo cosas muy meritorias. Yo siempre tiendo a ver en esta copa el cuarto de copa que está lleno y no los 3 cuartos que están vacíos. No se trata solamente de la mitad, como se va a decir. Lo que haya. Esto, hay agua aquí. Pero Está bueno. me quedo Y pensando... Menem fue un gran presidente, hizo un montón de cosas. Era un tipo de una simpatía maravillosa. Cuando yo fui secretario general del gobierno ecuatoriano para la paz con Perú, Menem me ayudó mucho, un tipo muy inteligente, con gran astucia, pero terminó de candidato a cualquier cosa. Mauricio es una persona que cumplió un papel importantísimo, fue el primer presidente no peronista que terminó su periodo, el primer presidente ni radical ni peronista que ganó las elecciones. Fue una bisagra en la historia argentina. Sin Mauricio no habría existido Milei. Entonces, merece estar en un sitio importante y no peleándose para que Karina le dé una audiencia. Usó muchas veces el verbo fue. ¿Mauricio Macri fue? Creo que sí, sobre todo porque el PRO dejó de ser la instancia republicana de alternativa al peronismo. Y eso que se construyó meticulosamente desde 2005, en la campaña del 2007 tuvimos el amarillo para presentar al PRO. En el 2011 destruimos el amarillo, metimos un montón de otros colores y empezamos la campaña diciendo, vos sos bienvenido. Diciendo, aquel que no sea amarillo es bienvenido también, para abrir las puertas. Y se abrió bien, o sea, aquí en la ciudad integraron la alianza con el PRO, el Partido Socialista, los radicales, la coalición cívica, y dentro del PRO había mucha gente progresista, por ponerle algún nombre, republicana. O sea, yo no creo que una persona como Pablo Abelluto, un hombre muy valioso, tenga nada que ver con la derecha nacionalista, ni mucho menos. Fue una coalición muy amplia y eso es lo que se despedazó desgraciadamente. ¿Y Cristina Kirchner? Con Cristina siempre me pasa lo mismo. Creen que le alabo demasiado. Es una mujer muy inteligente, muy inteligente. A diferencia de Isabel, que fue presidente porque era esposa de Perón y nada más, Cristina ha sido ella la que ha ganado las elecciones. Y ha ganado en una sola vuelta a la presidencia de la República Argentina. Eso no hace una mujer boba. Es una mujer inteligente, muy astuta, que creo yo que tuvo un problema cuando hizo esta mezcla rara del peronismo, que es un partido de derecha, corporativista, con esta novelería izquierdista. Novelería que le agarró de vieja. Claro, es grave cuando a usted le da viruela Claro, siendo viejo. Claro. De niño está bien. Está bueno. Yo de niño, claro que ponía bombas. Desde luego que ponía bombas. ¿Cómo no va a poner bombas un dirigente estudiantil de los 70s? Sí, era parte de la vida. Y ha hablado del proletariado. Yo me acuerdo siempre de los primeros libros que publiqué en México. Y cuando me decían acá de ideólogo de la derecha, me mataba la risa. Decía que no hagan otra edición de esos libros. ¿Por qué? Fui un izquierdista normal, Claro. de los 70s. Pero como le pregunté por Mauricio, ¿Cristina Fernández de Kirchner fue? Yo creo que hay una política que fue. Es Cristina, es Evo, es Correa, es Maduro. Finalmente, tal vez Correa es el caso más explícito de eso, ya no tiene mucho sentido cantar los Inti Illimani. Claro. Correa y todo su gabinete cantaban el hasta siempre comandante cuando se instalaba el gabinete. Entonces, cuando sé que cantaban al comandante Che Guevara,
el Gabinete Nacional, y no logro explicarle a mi nieto, Claro. que es un guerrillero, digo, aquí Desconexión, pasa algo. ¿no? Desconexión No, absoluta. no. Yo también cantaba el comandante Che Guevara. Yo cantaba los Inti Illimani cuando tenía 18 años. Lógico. Pero Claro, de tu querida presencia hoy suena raro, ¿no? suena raro. Suena raro. ¿Cómo sonaría raro cantar la marcha peronista a Milei? No. Milei, qué grande sos. No. No. Me da curiosidad para hablar un poco más de Mahler y esas cosas que a usted le gustan. Llega para el tríptico acá en el Colón, le digo, por los dos Jaime tenemos función del tríptico acá en el Colón. Qué maravilla. Que es una belleza, son 3 obras hermosas. No, me da curiosidad, hoy, Patricia se afilió a la Libertad, Patricia Bullrich se afilió a la Libertad Avanza. ¿Qué le sugiere? Ella se identificaba más con esa visión del mundo. Está bien. Está bien. Yo creo que ella ha sido una buena colaboradora de Milei e hizo algo que no logró hacer el PRO en la ciudad y que sí era bueno, acabar con los piquetes. O sea, los piquetes eran un resto de una política que se murió, que es la antigua izquierda, que ya no tiene ninguna vigencia tampoco. O sea, hay cosas, en política las cosas pasan, y desde que se dio la revolución industrial, la tercera, todo pasa a una velocidad descomunal. Todo queda caduco. Y lo que está caduca es la forma de hacer política del socialismo del siglo XXI, también de la antigua derecha, y lo que asoma son estas nuevas formas, más formas que contenidos, formas absolutamente disruptivas, freak, de hacer política. Le pregunté por algunos dirigentes, ¿quién es usted, Jaime? Un tipo curioso. Tengo una enorme curiosidad de lo que pasa y no creo mucho en nada para poder pensar. O sea, he sido profesor toda mi vida, pero nunca di un curso de ideología ni de izquierda ni de derecha, y yo estoy muy orgulloso de que Caputo y Lugones hayan sido personas cercanas a cuya formación pude colaborar, como podría mencionar también a personas muy de izquierda con quienes creo que tuve influencia. No me importó nunca que sean de izquierda o de derecha, sino que sean racionalistas, que privilegien los hechos sobre las creencias. Lo mismo me pasa con las religiones. He estudiado muchas religiones, me encanta, me encanta. He asistido a ceremonias religiosas de todas las religiones que usted pueda pensar, desde cosas umbandas hasta cosas religiosas de los indígenas Shuar, que así se llaman los jíbaros, no se llaman jíbaros, hasta la Iglesia Católica. Me formé con los jesuitas toda mi vida, pero respeto mucho el Islam, la religión judía y todo. No milito en ninguna de esas cosas, pero me parecen interesantes y respeto mucho a una persona que cree en esas cosas. No creo que porque cree en cosas que yo no creo es idiota. No. Para mí, en vez de ser idiota, es interesante. Pero me quedo con algo que coincide con otro intelectual al que entrevisté no hace tanto, la curiosidad y el escepticismo como motores, ¿no? Sí, sí. Para mí, toda teoría política o religiosa es una hipótesis. ¿Qué hay que ver? Está vivo el Mahdi oculto en Irán desde hace 1000 años y habla con el Ayatollah Jamenei. Veamos. Hipótesis. Es una hipótesis. ¿Qué tan real puede ser eso? Cuando me dicen que además Jesús de Nazaret trabaja con el Mahdi oculto, ya se me complica un poco más. ¿Cómo se hizo Jesús de Nazaret islámico? Uno por lógica puede desechar, decir eso es una hipótesis muy poco probable. Muy poco probable. Y en política pasa lo mismo. Yo doy cursos todo el tiempo y soy un apasionado de la docencia, pero en la bibliografía extensa que siempre uso para mis cursos, terminé ahorita un curso con perfil online con 200 alumnos. Una maravilla de cursos, me he divertido mucho. Empiezo otro en julio. Son 2 cursos experimentales para el gran posgrado que queremos organizar. En mi bibliografía, el 80% de los textos son publicados este siglo. Estoy
al tanto, como es tan maravilloso el Internet para eso, hay el traductor. Conozco algo de la política iraní, porque más cuando hubo el acuerdo de Cristina con Irán, etcétera, leo la prensa iraní. Y ¿Con el como traductor? claro. Por un lado hay periódicos de inglés, 2 en Teherán, los leo fácilmente. Y cuando hay algo interesante en farsi, te meto al Google, el Google me pasa al español, y leo la prensa escrita en farsi ese día en español. Y entonces estoy enterado bien de qué pasa en Irán, porque leo la prensa de ese sitio. Igual puedo leer la prensa francesa o la alemana o la de cualquier lado. Y Jaime, ¿cuánto le preocupa, le ocupa, la inteligencia artificial? Yo creo que es lo que nos faltaba para que se acabe la especie. La especie humana como la conocimos hace 10 años está en un colapso total. No es esto algo pesimista. No vamos a desaparecer los seres humanos. Karl Popper dijo alguna vez que las computadoras pueden solucionar todos los problemas, pero no pueden hacer preguntas nuevas. Yo creo que esa es la esencia del ser humano. Otra vez la diversidad. La diversidad. Lo repetitivo, las máquinas nos ganan lejos. La uniformidad la resuelven fácil. Eso se hace. Pero poder preguntar algo nuevo es propio del ser humano. La inteligencia artificial, vi en el New York Times la semana pasada que el chat GPT pasó el test de Turing. Por tanto, tiene las mismas capacidades de un ser humano. Porque eso es el test de Turing. Vamos hacia un mundo en el cual vamos a convivir básicamente nuestra especie con mejoras hechas por la nanocomputación y demás, con otros seres tan imaginativos, inteligentes como nosotros, que van a ser máquinas creadas por nosotros, que tienen además una capacidad de expansión que no tenemos nosotros. Está comprobado que si un grupo de seres humanos pasa en gravedad cero una semana, se enferma definitivamente. Se va a morir. Somos una especie que surge de esta mezcla de carbono y oxígeno, que está para vivir en esta gravedad, en este sitio. Un robot no. Un robot puede irse a Marte y no enfermarse, porque no se enferma. Pero me resuena algo que dijo que es muy impactante. Leí a los otros días una psicoanalista que decía esto: nunca el hombre generó tanta tecnología que permita prescindir de sí mismo, que permita destruirse a sí mismo. Hablo de el armamento, hablo de la inteligencia artificial. De un lado puede decirse eso, de otro, nunca el hombre generó tantos inventos que puedan hacerles llegar hasta el infinito. Yo siempre simpaticé con esa frase de Bakunin, porque los liberales decían, la libertad del otro termina, es el límite de mi libertad. Donde comienza, sí, mi libertad termina donde comienza la del otro. Bakunin decía, la libertad del otro es lo que lleva mi libertad al infinito. Porque si usted es amigo, colabora con alguien que es completamente libre, extiende. Su libertad se extiende. No es límite, es posibilidad. Creo que lo mismo deberíamos pensar con las máquinas. Las máquinas pueden ser o aquello que limite nuestro desarrollo o aquello que lleve a la humanidad a desarrollarse. Muy interesante. Le digo muy interesante porque yo estaba con una mirada pesimista y esto al menos me da una expectativa de optimismo. O sea, absolutamente. Todo es. Yo pienso ir este año a China para verlo personalmente, pero la cantidad de información que hay sobre China es maravillosa. Las máquinas. Los chinos están volcando todo este conocimiento científico a la vida cotidiana. Entonces, en definitiva, vamos a tener robots que nos pasen el café, que hagan un montón de cosas. Y si es que el gran tema que hay, según este estudio que hizo Oxford sobre el empleo, es que la robótica, la inteligencia artificial,
van a desplazar a trabajadores masivamente. Según la Universidad de Oxford, en estudios sobre empleo, dice que el 80% de las actuales ocupaciones van a desaparecer. 80%. Puede verlo desde dos ángulos. Va a haber un 80% de desempleados. O va a haber un 80% de gente que pueda trabajar en cosas más creativas. Yo creo que va a pasar lo segundo. Siempre pasó eso. Cuando asomó la radio, yo durante una época me dediqué a escribir historia de principios del siglo XX. Y conozco bastante bien cosas de este tiempo. En ese tiempo yo me dedicaba a escribir historia obrera porque pensaba que el proletariado iba a salvar el mundo, entonces me dedicaba a eso. Claro, cuando asoma la radio, creyeron que el teatro se acabó. Y por eso las radios originalmente transmitían desde teatros, para que no se muera el teatro. Cuando asomó la luz eléctrica, el siglo de las luces, segunda revolución industrial, la gente dijo, no, esto es enfermizo, no puede haber luz fría. Entonces en toda América Latina, también en Argentina, mucho en Ecuador, mucho en Perú, mucho en México, junto al foco ponían una vela para que le caliente a la luz y no nos dé tuberculosis. Así fue el progreso de la ciencia siempre. Siempre pareció que la ciencia nos iba a hundir, nos iba a atacar, nos iba a enfermar, nos iba a dejar sin empleo. No, yo creo que es una herramienta y mi impresión, aunque nadie me hace caso, es de que el principal problema de los políticos es ese. Pensar una sociedad en la que todo ese avance tecnológico vertiginoso que crece a una velocidad exponencial, en vez de someternos y de convertirnos en siervos de las máquinas, permita que nuestra imaginación nos lleve hasta el universo. Claro. Y ahora está curioso, ¿cuál es su mayor curiosidad? ¿Su curiosidad se canaliza por dónde? Ya sé que por un montón de cosas, pero ¿qué es lo que más curioso lo tiene? Las constelaciones esas que vio el James Webb, en el origen de este universo, en el Big Bang, no había ni hidrógeno. Lo primero que hubo fue hidrógeno 280 millones de años después del Big Bang. El Webb lo que quiso es ver eso, al principio, cómo se formaron las primeras constelaciones de este universo, cómo se formaron los primeros materiales de este universo. Y de pronto se topa con constelaciones que tenían elementos pesados en el origen del universo. Eso no puede estar ahí, porque no existían elementos pesados. O sea, el plomo, el hierro, el calcio, surgieron con las supernovas que se forman en la primera generación de estrellas. ¿Qué hacen esas constelaciones ahí? Hasta aquí el axioma central de la astronomía con el Big Bang era que son hace 13.800 millones de años que surgió este universo. Eso demuestra que no es así. Las especulaciones últimas son que son 18 constelaciones que asomaron, que parecían tener más de 26.000 millones de años. O sea, son anteriores al universo. Si son anteriores al universo, algo había antes de este universo. ¿Qué es lo que había? Es fascinante. Eso me tiene loco. Todas las mañanas me despierto y entro a la computadora a ver qué más está Voy hasta pasando. el final, después pongo el PNT. Alguien nunca en su vida escuchó a Mahler, a Gustav Mahler. Enamórelo para que escuche qué. El cuarto movimiento de la segunda sinfonía. Segunda sinfonía, cuarto movimiento. Sí, es absolutamente maravilloso. Yo hice un viaje a Viena solo por escuchar a una soprano cantar ese movimiento. Estaba yo en ese tiempo en Nueva York. Me fui a Viena, escuché el concierto y volví a Nueva York. Esta Marika von Papen, una maravillosa mujer. La letra es sobre los alimentos divinos, los alimentos que se consumen en el cielo. Y es una de las cosas más hermosas de la historia de la música. Yo creo que eso, el Requiem de Lloyd Webber, concretamente el Agnus Dei de ese Requiem, y la misa monofónica
de Angelis, del monofónico original cristiano, son las tres cosas musicales más hermosas que he oído. ¿Qué le provocó la muerte del Papa Francisco? Yo creo que respeto al Papa Francisco con sus ideas, pero leí hace poco algo que decía un intelectual italiano sobre esto. Creo que está deificada este aspecto progresista del Papa Francisco. Desde luego que los que lo critican son más reaccionarios. Veo que hay unos candidatos de Roma que están en contra de que se permita a los divorciados Comulgar. O sea, ¿cómo así el divorcio es un pecado tan grave cuando Cristo ni siquiera casó a nadie? Porque el sacramento del matrimonio no es cristiano, no tiene nada que ver con Cristo, es un invento de la burocracia del Vaticano. No existe el matrimonio. Si no existe el matrimonio, tampoco el divorcio. O sea, todos estos mitos que tienen estas gentes no tienen nada que ver con lo que pensó e hizo Jesús de Nazaret. Yo eso sí he estudiado mucho, mucho, mucho. Yo me formé en el Filosofado San Gregorio, donde estudiaban los jesuitas para ser jesuitas, y me encanta la teología y me parece interesante comprender eso. Pero Jesús de Nazaret no tiene absolutamente nada que ver con la religión del Sol Invictus, que fue la que se tomó la simbología cristiana en el siglo IV. Bueno, me quedaría hablando eternamente. Yo le quiero agradecer porque se acaba de bajar del avión y se vino para acá. Es un enorme placer, una gran admiración cada vez que lo leo o que lo escucho. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Luis. Me hice el otario y no miré que se había terminado antes el reloj, así que hagamos de cuenta como que recién termina. Gracias, Jaime. Muy bien, gracias, Luis. Por favor.